Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a la Casa de la Enfermera en Jalisco, México, a este maravilloso evento al que me han convocado a participar, con un lema que le han puesto tan especial que nos está convocando a todas las colegas y los colegas que nos están escuchando, que tiene que ver con la enfermería mundial y las ciencias unidas, ¿no? En una nueva normalidad en la que nos colocó la pandemia. Así que en este marco, primero extenderles una felicitación a todo el comité organizador del evento. Un placer para mí desde mi país, desde mi querida Argentina, estar pudiendo representar este espacio. Si me permiten compartir pantalla para iniciar con la presentación. A ver. Bueno, me han convocado a participar para hablarles del impacto de la pandemia en el marco de la ciencia y la investigación en el personal de enfermería en América Latina. Cuando me plantearon la posibilidad de esta temática, me hice muchas preguntas. ¿Por qué hablar del impacto, cierto, de la pandemia en la investigación, ¿no? En el personal de enfermería? Y entonces pensé, en primer lugar, ¿por qué hablar del impacto en esta pandemia y no en otras pandemias, ¿no? Un poco como para llamar a la memoria histórica. Y entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue el rol que tuvieron las enfermeras y enfermeros en la gripe española, H1N1, por allá por los años 1918. Y luego pensar, por ejemplo, en la gripe asiática, que fue en 1957, en la gripe de Hong Kong, en 1968, y acercándonos y metiéndonos un poco más en este nuevo siglo, ¿no? Y pensar en el síndrome respiratorio agudo, grado severo, que fue en el 2002-2004, el SARS-CoV. Luego pensar en la gripe aviar, en el 2004 al 2006, la H5N1. En la influenza, la H1N1, que fue un virus pandémico, como lo es la pandemia por COVID-19. El MERS-CoV, que fue un brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente en el 2012. Y así podríamos continuar situando un montón de brotes de algunas pandemias, epidemias, que se fueron desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? El Zika, en el 2015-2016, podríamos mencionar el dengue también. ¿Y por qué les traigo todos estos eventos que fueron absolutamente traumáticos para las sociedades que los experimentaron? Porque cuando me convocaron con este tema no pude dejar de preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué pensar en un impacto específico del SARS-CoV-2 en la ciencia de la investigación en el personal de enfermería? ¿Y por qué no nos hicimos esta pregunta antes, con otros brotes, con otras epidemias, con otras pandemias? ¿Por qué esta pandemia es tan diferente de alguna manera? Y yo creo que una de las del debate que se ha planteado es que esta pandemia ha colocado un debate público que tiene que ver específicamente con los criterios éticos para la investigación, la vigilancia, la atención de pacientes en tales situaciones. En mi país, por ejemplo, existe todavía una gran deuda en cuanto a lo normativo, específicamente para la investigación en situaciones de emergencia o desastres.
El tema para el cual se me convocó a disertar tiene que ver con el impacto que ha tenido esta pandemia específicamente en el marco de las ciencias de la investigación en el personal de enfermería para América Latina. Sabemos que la investigación para nuestra profesión sigue representando un reto. Hay países como Brasil que están mucho más avanzados en el ejercicio, en la producción de evidencias científicas, pero para la mayoría de los países de América Latina, la investigación sigue representando un reto para la profesión, un gran desafío que hay que fortalecer, que hay que potenciar en el establecimiento de diferentes redes que nos permitan de alguna manera afianzar el ejercicio de la investigación, pero que necesariamente tiene que ser un trabajo de una política integral que nazca a partir de la formación del recurso humano en salud y luego de políticas que le permitan a las enfermeras y enfermeros el poder desarrollarse en el camino profesional, incluir a su práctica diaria el ejercicio de poder generar evidencia en la ciencia del cuidado enfermero. Entonces, pensando en este gran desafío, a pesar de que podemos decir que hemos experimentado grandes cambios, la primera pregunta que se me vino a la mente fue ¿por qué nos estamos haciendo esta pregunta para esta pandemia en particular y no hemos reflexionado en relación a esto en otros eventos epidemiológicos, ¿no? Y un poco como para llamar a la memoria histórica en lo que va del presente siglo, pero también en siglos anteriores, traer aquellos brotes, aquellas epidemias, aquellas pandemias que de alguna manera fueron un evento traumático para nuestras comunidades y las enfermeras y enfermeros dentro de los sistemas de salud en diferentes roles hicieron frente a, a esos eventos de salud pública desde el cuidado profesional de la enfermedad. Entonces, pensando en esta reflexión y en esta pregunta, traer un poco a la memoria histórica el rol que tuvieron las enfermeras y enfermeros en la gripe española, que fue en el 1918, en la gripe asiática en 1957, en la gripe de Hong Kong en 1968, y después pensando, si bien hubo otros eventos, pero así haciendo un giro drástico a este siglo, pensar en el síndrome respiratorio agudo grave severo en el 2002, el SARS-CoV, luego la gripe aviar, 2004-2006, la pandemia por H1N1 en el 2009, que verdaderamente fue un evento de una envergadura muy importante para muchos países del mundo. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV, en el 2012. El ébola, el Zika en el 2015, en el 2016, podemos mencionar también el dengue. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué tiene de diferente todos estos eventos con la pandemia COV2 por COVID-19 en el que se ha iniciado en el mundo eh, y que verdaderamente nos ha cambiado a todos la manera de ver el mundo significativamente? Y pensando en esto específicamente, yo creo que lo que tiene diferente justamente esta pandemia es que representa una crisis ecopolítica, pensando específicamente
en que es una pandemia que ha afectado a casi todos los países del mundo, eh, que ha tenido un alcance global, que bueno, que trascendió los límites de las fronteras, que, que de alguna manera nos obligó a repensar la globalización, la relación que tenemos entre lo local, entre lo global y entre las fronteras eh, que, que nos delimitan, ¿no? Los territorios, de pensar en una geopolítica, pero dentro de esta geopolítica pensar específicamente que es una crisis que nos ha marcado socialmente, económicamente, que ha impactado en los mercados laborales, en la manera de vivir de nuestros pueblos, en las conductas de nuestros pueblos, que ha impactado y que ha agudizado verdaderamente la crisis en las que estaban los sistemas de salud, específicamente para América Latina, ha agudizado de alguna manera el mercado laboral de enfermería y ha puesto o ha dejado evidenciado la, la agudización, ¿no? De la precarización específica del sector, ¿no? Y cuando digo precarización me refiero a todos los sentidos, a un sentido a sueldos, a condiciones laborales, a cuestiones que tienen que ver con la formación, con el acceso a la formación, con el pluriempleo, con la cantidad de horas laborales y los tipos de contratación de estos profesionales, con la posibilidad de acceso a seguros sociales, ¿no? a derechos laborales. Y cuando pensamos en todo esto, verdaderamente la pandemia sí tuvo un impacto muy profundo en los profesionales de enfermería que representan la mayor fuerza de trabajo que tienen los sistemas de salud en Latinoamérica. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque tenemos en la mente la representación de que esta pandemia, eh, si bien tuvo un impacto negativo en el mundo, pensando, ¿no? En estos componentes sociales, económicos, políticos, ha dejado en nuestras comunidades una imagen absolutamente positiva de la profesión. Nos ha puesto por primera vez en el foco de discusión y en el foco, digamos, de atención de las comunidades. Comenzaron a ver nuestro accionar como un accionar indispensable. Si bien nosotros siempre supimos que era así, verdaderamente empezaron a pensar en una agenda política que ponga en el centro a las enfermeras y enfermeros del mundo, pensando en la salud global de nuestros pueblos y que los enfermeros y enfermeras somos capaces de llevar al mundo hacia la salud global. Y entonces ahí surge en relación a la investigación una de las primeras preocupaciones del CIE que tiene que ver con la formación del recurso humano y que el ASPO, el aislamiento en el que nos colocó la pandemia durante el 2020 y parte del 2021, obligó a un retraso en la formación del recurso humano en muchos países, específico para enfermería, donde muchas enfermeras no pudieron hacer sus prácticas, no pudieron recibirse y eso atrasó el calendario académico en cuanto a formación de recursos. También la oferta de los posgrados que cayó sustancialmente porque también la prioridad de las enfermeras y enfermeros era brindar la asistencia necesaria a la crisis sanitaria y donde pensar en toda esta formación, ya sea de posgrado o de grado, quedó en un segundo plano y donde la investigación también puede tener un impacto secundario porque lamentablemente al no tener acceso
estos profesionales a esta continuidad, puede haber generado un impacto negativo y un retroceso pensando en líneas de investigación relacionadas específicamente a la formación de los profesionales, ya sea en el acceso a posgrados o a licenciaturas, a títulos de grado. Así que esta es una de las primeras preocupaciones en las que nos podemos situar. Otra gran preocupación pensando en investigación fue que esta pandemia mostró, y yo creo que esto fue en la mayoría de los países de Latinoamérica, mostró de alguna manera las deficiencias normativas históricas que existen específicamente en lo que hace a la investigación en el marco de la emergencia sanitaria. Y también dejó, me parece algo sumamente positivo, a pesar de que es necesario trabajar en un criterio unificado en cuanto a la investigación específica en estos eventos tan traumáticos para la población del mundo y específicamente la comunidad científica, y pensando en nuestro sector como profesión, formando esos equipos de investigación. Yo creo que hay algo positivo que puedo destacar, por lo menos en mi país, que es que permanentemente hubo una actitud de proteger la integridad y los derechos y los intereses de los participantes de los ensayos clínicos. Y creo que esto en líneas generales se dio así, pero considero que eso no es suficiente, que debemos trabajar en unificación de protocolos y de criterios que verdaderamente trabajen integralmente con derechos humanos, con protocolos, con procesos que nos permitan estandarizar normas y acuerdos internacionales de cara a futuras, de alguna manera, catástrofes mundiales como lo fue la pandemia por COVID-19. Otra cuestión me parece a resaltar importante es que esta pandemia representa de alguna manera una oportunidad, cuando hablaba que nos ha visibilizado en cuanto a la mirada que tienen las comunidades del mundo, de la profesión, y a romper esas viejas representaciones de la vieja enfermería. Yo creo que la pandemia ha sido una gran oportunidad para las enfermeras del mundo, para demostrar la capacidad que tenemos, enfermeras y enfermeros, para gerenciar el cuidado de la salud en una emergencia sanitaria, para la gestión administrativa de los recursos, para el liderazgo de los servicios de salud, para la ejecución de políticas públicas, para la producción de evidencias. Es impresionante ver, y creo que esto es central y es importante, y creo que es algo positivo que nos ha dejado la pandemia, pensando en las tecnologías de la comunicación y la información, cómo nos ha conectado en red a todas las enfermeras y enfermeros, por lo menos de habla hispánica, de habla hispana, pensando en Latinoamérica, nos ha conectado. Hoy en día hay grupos de investigación, hay redes de investigación, hay equipos trabajando en una misma temática, compartiendo experiencias de trabajo, compartiendo conocimientos a través de la virtualidad. Antes era impensado tener reuniones periódicas de trabajo en equipos de investigación, y hoy la tecnología nos ha de alguna manera allanado ese camino. Yo creo que llegó para quedarse, y que el desafío tendrá que ver con cómo podemos explotar este recurso
de manera asertiva para fortalecer la investigación en enfermería, para fortalecer lazos, para fortalecer redes, para trabajar en una agenda común, pensando en los lineamientos estratégicos que nos proporciona el CIE, pensando en los llamamientos que hace la OPS y la OMS a todos los gobiernos del mundo a abogar por la profesión de enfermería, a fortalecer y a generar proyectos integrales de fortalecimiento del recurso humano hacia el interior de los países, que den una verdadera respuesta integral a las necesidades del sector. Yo creo que la pandemia representa una gran oportunidad para demostrar que somos absolutamente capaces de estar a la altura de las circunstancias, pero que esto demanda de un compromiso de cada uno, de los enfermeros y enfermeras de Latinoamérica, en trabajar por la integración de una agenda común que nos permita fortalecer específicamente el cuidado de enfermería, ¿no? Y cuando digo cuidado lo digo como un campo teórico de conocimiento. Pero para ello, aquellos enfermeros y enfermeras que están en gestión, que tienen la oportunidad de poder intervenir en la agenda política de los diferentes gobiernos, tienen que trabajar fuertemente para que se puedan implementar políticas públicas que vayan en consonancia de la construcción de evidencia científica que muestre las condiciones del mercado laboral de enfermería para que se pueda avanzar de alguna manera a un verdadero fortalecimiento de la profesión. La mayoría de los proyectos que hemos tenido, la mayoría de los países de Latinoamérica relacionados al crecimiento profesional, generalmente son unicausales o multicausales, pero no están pensados integralmente a la complejidad de las problemáticas que tiene el sector. Y yo creo que a esto tiene que apuntar la investigación también. No solamente a producir evidencia en el cuidado profesional, en el cuidado, en la ciencia del cuidado enfermero, sino específicamente también a construir abogacía a la salud, no solamente hacia nuestras comunidades, sino a ponernos como sujeto de derecho, a construir evidencias del mercado laboral de enfermería. Hasta el momento la evidencia que hay son fuentes secundarias. Bueno, trabajar en la construcción de fuentes primarias que le permitan a los gobiernos del mundo tener indicadores claros de cuál es la situación del mercado laboral de enfermería. Me parece que el desafío es muy grande. Creo que somos absolutamente capaces de hacerlo, y creo que el impacto que tuvo la pandemia está muy direccionado a la visibilización de la profesión, ¿no? Y a ponernos en por lo menos la palabra oportunidad es una oportunidad para. Ahora, lo que vamos a hacer de cara al futuro, bueno, va a depender absolutamente del colectivo. Otra cosa que me parece importante mencionar en cuanto a esta oportunidad de visibilización de la enfermería a nivel internacional es que de alguna manera debemos trabajar en comprender, en interpretar una nueva cosmovisión del cuidado, ¿no? En pensar en la complejidad que tienen estos problemas o estos eventos globalizados, epidemiológicos, donde prima de alguna manera la incertidumbre, donde el caos emerge, donde los sistemas de salud tienen que dar respuesta a una situación absolutamente delicada, ¿no? Donde prima la vida de nuestras comunidades y donde deberíamos de poder reflexionar
y de crear nuevas preguntas que nos lleven a pensar en las formas de cara al futuro, ¿no? En las formas de formar este recurso humano, en las formas de pensar las líneas de investigación estratégicas en el marco de la salud global, ¿no? De pensar, bueno, cuáles son esos campos que hay que desarrollar, cuáles son las interacciones que tenemos con el planeta, los modos de habitar, de vivir, cómo si no cuidamos, por ejemplo, el planeta, nuestras comunidades y los pueblos enteros se enferman, ¿no? Porque no, muchas veces estamos poniendo el foco de cara solamente a la enfermedad y nos olvidamos en la línea promopreventiva y en la necesidad de incluir como parte del cuidado integral de nuestras comunidades, de incluir al planeta, ¿no? La salud de nuestro planeta y pensar también en el desarrollo sostenible, en la sustentabilidad y, y en desarrollar prácticas innovadoras. Yo creo que esto es una oportunidad también para eso, ¿no? Y apoyados en un medio que nos junta, que nos une, que nos convoca, que nos atraviesa, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que desde la investigación debemos analizar el escenario mundial, debemos prestar atención en los contextos de salud pública, debemos intentar trabajar en nuevas respuestas, en nuevas preguntas, en nuevos comportamientos asumidos y el pensar cuál es la base, ¿no? Y cómo de alguna manera estos comportamientos han sido elementos que nos han permitido de alguna manera ser multiplicadores en nuestra disciplina con la promoción de comportamientos que mejoren las formas en las que tienen nuestras comunidades de cuidarnos, de cuidar nuestro planeta. Yo creo que el desafío es muy grande en materia de investigación y un poco de cara al futuro, ¿no? Y plantearnos investigaciones para dar soluciones a los problemas actuales de la sociedad, a los problemas actuales de la profesión de enfermería, a los problemas actuales que tienen nuestros sistemas de salud en Argentina y a tener un rol mucho más activo. Yo creo que acá incluso tiene que ver mucho el liderazgo, el empoderamiento de la profesión y la manera en la que tenemos de ocupar los espacios. Y yo creo que la nueva enfermería es capaz de lograr estos grandes desafíos en los que nos coloca esta pandemia de cara al futuro, pensando en el trabajo también interdisciplinar o transdisciplinar, en la manera de ocupar esos equipos de trabajo, en la complementariedad, ¿no?, que requiere del cuidado, porque pensemos que las profesiones de salud estamos cuidando todas de diferentes formas a un otro. Y esa complementariedad debe estar también pensada y en reflexión permanente desde el diálogo, desde la colaboración, desde la sinergia. Y un poco para pensar en herramientas que nos permitan de alguna manera mejorar el proceso de atención de enfermería, la capacidad de gestión que tenemos las enfermeras en cuanto al cuidado. Y yo creo que esto, se me viene a la cabeza la campaña Enfermería Ahora o la campaña Nursing Now, que de alguna manera nos propone esto, ¿no? Nos propone que tengamos un rol mucho más activo en lo que hace al liderazgo, al empoderamiento, al lugar que ocupamos en nuestros lugares de trabajo, a la abogacía por la salud de nuestros pueblos. Yo creo que el momento
es ahora que la pandemia nos ha puesto, además con este gran eslogan que trajo la campaña, pero nos ha puesto con estas dos palabras, ¿no? Enfermería es ahora. Y ahora podemos ser grandes promotores e impulsores del cambio. Y en materia de investigación, yo creo que si bien la agenda de alguna manera internacional la está delimitando el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, las federaciones a nivel de cada uno de los países, las asociaciones, ¿no? La vida asociativa en general, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la ONU. Yo creo que todos nos están mirando con la esperanza y que nosotros deberíamos en esa misma línea dar respuesta desde el actuar, desde el sentir, desde el pensar, de que cada uno de nosotros puede ser el cambio que queremos en el mundo. Así que con estas palabras les agradezco y quedo atenta a sus preguntas y los invito a que traten de pensarse en el camino de la investigación, de generarse los espacios para compartir experiencias. Nosotros, un poco para compartir lo que venimos haciendo en materia de investigación, durante la pandemia desarrollamos un software de vigilancia epidemiológica de contactos, en principio para la transferencia de metodologías de trabajo en territorio, pensando en la necesidad urgente en la que muchos municipios estuvieron en formar recurso humano específicamente en epidemiología. Luego esa misma herramienta la traspolamos a educación y luego a investigación, y verdaderamente fue una sinergia de tres pilares sumamente importantes y complementarios, como son el territorio, la docencia y la investigación, para producir prácticas, evidencias y bueno, necesarias, ¿no? En una pandemia que tuvo mucho de incertidumbre. Trabajamos también en una investigación con, bueno, una líder de Perú, de Argentina, de Chile, de diferentes países, trabajando específicamente en las limitaciones y en un poco con la matriz FODA, ¿no? Pensando en lo que logró enfermería específicamente durante el 2020 en materia de desafíos y oportunidades para la profesión de enfermería, y bueno, un paper que logramos publicar. Trabajamos también pensando en que las enfermedades crónicas no transmisibles siguen representando la primera causa de mortalidad en el mundo, en un PDTS, en un proyecto de impacto social, un proyecto tecnológico con impacto social, que fue un programa de fortalecimiento de promoción de la salud para el primer nivel de atención, con énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles. A su vez, también estamos trabajando en la construcción de un indicador de precariedad laboral para algunos países de Latinoamérica. Estamos también en un proceso de publicación de algunos indicadores del mercado laboral de enfermería, también para algunos países de Latinoamérica. Creo que la investigación es una oportunidad que tenemos dentro de la profesión para mostrar las necesidades que tiene el sector y también para demostrar que somos capaces de generar cambios, de mostrar esas experiencias de salud que vamos viviendo cada uno, esas prácticas que hacemos, de producir evidencia científica de cómo pueden mejorar no solamente los espacios de salud que habitamos, sino la salud de nuestras comunidades y el impacto que puede tener en ellas. Así que los invito al gran desafío de la investigación,
Yo creo que hemos mejorado muchísimo y creo que las tecnologías en esta pandemia nos abrieron la puerta eh, para conectarnos con universidades de otros países, con colegas de otros países, donde estamos poniendo de alguna manera los principios de intersectorialidad, de interdisciplina, en juego para el trabajo del producir evidencias en el cuidado profesional de enfermería. Así que les hago la invitación y, y como dice Gandhi, seamos nosotros la diferencia que queremos ver en el mundo. Los abrazo desde Argentina, muchas gracias y ahora sí quedo abierta a las preguntas.